Necesitaba silencio. Por eso vine aquí. La cabaña era como la imaginé. Madera oscura, olor a resina y tierra húmeda. Cerré la puerta y sentí que dejaba afuera una versión de mí que ya no soportaba. Quería perderme en la nada del bosque. El agente inmobiliario me advirtió: es un lugar aislado. Para mí, perfecto. Soledad. Eso buscaba. La cabaña tenía lo básico: cama, mesa, chimenea llena de cenizas. El silencio aquí no era vacío. Estaba lleno de crujidos, murmullos del viento, un zumbido bajo de la tierra. Afuera, el bosque era una muralla verde y negra, sin caminos visibles. El aire era frío. Me abrazaba a mí mismo, sintiendo un escalofrío que no era solo por la temperatura. Había una quietud opresiva, como si 1000 ojos invisibles me observaran. Pero eso era lo que buscaba, la naturaleza en su estado más puro. Esa primera noche, encendí la chimenea. El fuego proyectaba sombras danzantes en las paredes. Me senté en el suelo, con una taza de té. El calor apenas llegaba a mis huesos. Afuera, la oscuridad era total. Cerré los ojos e intenté vaciar mi mente, pero el silencio del bosque se colaba por las grietas, trayendo un eco de mi propia ansiedad. Un eco que sonaba extrañamente familiar. El bosque tenía su propio pulso, un latido sordo bajo mis pies. La luz apenas atravesaba el dosel de hojas, cayendo en manchas temblorosas. El aire olía a descomposición, a vida y muerte entrelazadas. Cada sonido era amplificado: ramas, aleteos, el susurro del viento como una voz. La humedad era persistente, la ropa siempre mojada. Por las noches, el frío se metía por las rendijas, un aliento helado. La cabaña, antes refugio, ahora era una jaula frágil. Los árboles, altos y cubiertos de líquenes, formaban un techo oscuro. A veces, las formas sugerían figuras humanas, rostros deformes en la corteza. Por la noche, el bosque se volvía un laberinto de sombras y sonidos desconocidos. El viento aullaba, ramas crujían, algo se movía entre la maleza. Imaginaba criaturas esperando en la oscuridad. El bosque no dormía, el bosque esperaba. En la tercera noche lo vi, una figura, de pie en el borde del claro, donde la oscuridad era impenetrable. Inmóvil, alta y delgada, sin rasgos distinguibles. Al principio pensé que era un árbol, pero seguía allí, inmutable. Sentí un sudor frío. Me aparté de la ventana y me metí en la cama, temblando. La noche siguiente la figura volvió. Dudé antes de mirar, pero necesitaba saber. Allí estaba, en el mismo lugar exacto, como una estatua plantada en la nada. Observé más tiempo, buscando algún movimiento. Nada. Cada noche era igual. La figura aparecía con la oscuridad y desaparecía al alba. Se volvió un ritual macabro. Esperar, mirar, sentir el miedo crecer. Dejé de buscar explicaciones. Acepté su presencia como parte del paisaje, pero su inmovilidad era lo más aterrador. Un depredador acecha, se mueve. Esto solo esperaba, y yo no sabía qué esperaba. Solo sabía que tenía que ver conmigo. La figura era una amenaza silenciosa. El tiempo parecía detenerse a su alrededor. Era mi ritual, mi miedo, y cada noche el miedo crecía. Con la figura comenzaron los sonidos metálicos. Un tintineo agudo, intermitente, como si alguien golpeara metal a lo lejos. Salí con una linterna, pero no encontré nada. El sonido se movía, rodeando la cabaña, jugando conmigo en la oscuridad. Por las noches, el tintineo se volvía más insistente, mezclado con el viento y el crujir de la madera. A veces sonaba como una campana rota, otras como una pala contra piedra. Me tapaba los oídos, pero el sonido resonaba dentro de mi cráneo. Imaginaba a la figura produciendo ese sonido, golpeando huesos o piedras. Busqué el origen durante el día, sin éxito. El bosque guardaba su secreto.
La búsqueda se volvió una manía, una forma de no pensar en la figura. Una noche, el sonido cambió. Ya no era lejano, sonó justo debajo de mi ventana. Un golpe seco, metal contra tierra, como si alguien cavara. Me asomé, pero solo vi la oscuridad y la silueta inmóvil. Alguien estaba cavando en la noche, y sentí que era para mí. El sonido de la pala cesó de repente, dejando un silencio aún más aterrador. A la mañana siguiente, salí y vi la tierra removida bajo mi ventana. No era una ilusión. Alguien había cavado allí. Busqué algo para cavar y usé el atizador de la chimenea. Cavé hasta golpear algo sólido, una caja de madera oscura. La saqué, pesaba más de lo esperado. No tenía cerradura, solo una tapa a presión. El bosque parecía contener la respiración. Tenía miedo de abrirla, pero la necesidad de saber era más fuerte. Con los dedos temblorosos, abrí la caja. Un olor a tiempo estancado salió de ella. Miré dentro, y el mundo se detuvo. Todo cambió en ese instante. Dentro de la caja, sobre terciopelo descolorido, había varios objetos. Eran míos, mi reloj, mi navaja, una foto mía frente a la cabaña. El reloj estaba viejo, el cristal roto, las manecillas detenidas. La navaja, oxidada y mellada. La foto mostraba mi rostro demacrado, ojos hundidos, expresión de terror. No recordaba haberme tomado esa foto. El pánico me invadió. Dejé caer la caja. Los objetos se desparramaron. Mi reloj seguía en mi muñeca, la navaja limpia en mi bolsillo. ¿Cómo era posible? ¿Una broma? No. Los objetos parecían haber estado enterrados años. Corrí a la cabaña, cerré la puerta. Todo era igual, pero diferente. La caja no era una broma, era una advertencia. La noche cayó como una sentencia. No encendí la chimenea ni la lámpara. Me senté en la oscuridad, escuchando. La figura estaba afuera. Lo sabía sin mirar. Ya no era solo un observador. Era el guardián de la caja. ¿Y si yo mismo la había enterrado? En un lapsus de memoria, todo parecía lejano, como si le hubiera ocurrido a otra persona. Me miré las manos. ¿Eran mías o del hombre de la foto? La soledad se volvió un ácido que disolvía mi ser. El bosque era un laberinto mental. La figura mi única certeza. El tintineo metálico regresó, esta vez dentro de la cabaña. Provenía de mi bolsillo. Saqué la navaja y la golpeé contra el atizador. El mismo sonido. El sonido no venía de afuera, venía de mí. La revelación me dejó vacío. Yo era el origen del sonido, el que cavaba en la noche. Caminé hacia la ventana. Ya no tenía miedo de mirar. La figura seguía allí, inmóvil, esperando. Ahora vi más. Llevaba mi misma ropa. No podía ver su rostro, pero sabía que era el mío, demacrado, aterrorizado. El hombre que había enterrado la caja, el que estuvo aquí antes, el hombre que yo estaba a punto de ser. Levanté la mano al cristal. La figura hizo lo mismo. No era un espejo, era un eco. Estábamos conectados, atrapados en el mismo bucle. Él era mi destino, yo su recuerdo. La cabaña no era un refugio, era una tumba. La confrontación era silenciosa, absoluta. Él era el que se rindió al bosque. Yo estaba en el umbral. El tintineo, la pala, la caja no eran recuerdos, eran un guión. Un guión que yo estaba destinado a seguir, noche tras noche. El sol comenzó a salir. La figura se desvaneció en la luz. Pero sabía que volvería, porque él era yo, y yo era él. El ciclo no se había roto, solo avanzó una etapa. Ahora entendía mi papel. El guión estaba escrito. Miré la tierra removida, la caja, mis pertenencias. Todo estaba listo para la siguiente representación. El hombre que buscó silencio encontró el eco de su desaparición. El bosque no te aísla del mundo, te aísla de ti mismo. Tomé la caja,
Salí al frío de la mañana. Coloqué mi reloj y mi navaja dentro. Me tomé una foto frente a la cabaña, la puse en la caja. Cerré la tapa, la enterré. Cada puñado de tierra era un adiós. Miré hacia el borde del bosque, donde la figura había estado. Sabía que esta noche yo estaría allí, esperando al próximo, porque la cabaña siempre necesita un guardián, y el bosque nunca olvida una cara.